eso en mi mundo normalmente es más sencillo, pero lo otro, que es lo complejo... Sí. Señoría, la verdad que nosotros conocemos porque la petición la defensa, no conozco... ¿La revisión de cautelares? No, la sobreseimiento definitivo lo hace la defensa. Perfecto. Conozco los fundamentos. Bien, se los pregunto porque ¿en qué orden quieren discutir? Yo preferiría que partiéramos con la revisión de prisión preventiva. ¿Ya? Y luego... ¿Hay alguien preso? No, perdón. La solicitud de revisión de cautelares, vamos a solicitar prisión preventiva. Disculpe, bueno, señoría. perfecto. Entonces, así será. Les voy a pedir que se individualicen, por favor, fiscal. Sí. Los conozco, pero sí, esto tiene que quedar registrado. Sí. Emiliano Ares Madariaga, fiscal del Ministerio Público. Bien. Buenos días, señoría. Por el Ministerio Público también la fiscal Andrea Rocha. Buenos días. Buenos días, magistrado. Por la parte querellante comparece el abogado Pedro Sepúlveda Vergara con domicilio y forma de notificación ya registrado en el tribunal. Me acompaña la colega. Buenos días, su señoría. Por la parte querellante, Josefina Isadora Gutiérrez Bay, con forma de notificación y domicilio ya consignado en autos. Bien, abogada, ¿a quién representa concretamente? Magistrado... Son menores, me puede decir las iniciales, pero es para... No son querellantes institucionales, digamos, ¿no? Sí. ¿Sí son institucionales o representan a personas naturales? Representamos a personas naturales. Ya, con eso basta, eso es lo que me preocupaba. ¿Y usted? Buenos días, magistrado. También comparece para el Ministerio Público. Perfecto. Empecemos por el imputado. ¿Quién es? Óscar Muñoz Toledo. Don Óscar Muñoz, buenos días. Su domicilio, por favor. Avenida Maratón, 2880, Macul, Santiago. Ahí reside usted. Sí. Es primera vez que usted comparece a este tribunal. Primera vez. Y por lo tanto yo le tengo que hacer una advertencia. Si usted, en el evento de que esté en libertad, en este caso, por lo que acabo de constatar, lo está, es citado a audiencias, tiene la obligación de comparecer. Concretamente a ciertas audiencias, la audiencia de juicio, las audiencias como la de hoy de revisión de cautelares y las audiencias de formalización o imputación de cargos. ¿Me entiende? Sí, correcto. Si usted no viene a una audiencia habiendo sido citado, se puede ordenar su detención, a menos que justifique adecuada y oportunamente su incomparecencia. ¿Bien? Sí, lo entiendo, señor magistrado. Su abogado, el señor que está sentado a su izquierda. Buenos Su días, nombre, magistrado. abogado. Buenos días, magistrado. El abogado Gabriel Enríquez Arzola, con patrocinio y poder ya conferido en estos antecedentes, magistrado. Perfecto. Señor Muñoz me dijo, ¿no? Señor Muñoz, a usted le expliqué lo de las citaciones. Ahora, ¿cómo se va a enterar usted de que tiene una audiencia? No sé si ha sido así antes, porque este caso no está radicado en este tribunal, pero va a ser a través del correo electrónico de su abogado. Abogado, sí. Artículo 28. Sí, correcto. A usted no le va a llegar nada personal ni directamente. Eso quiere decir, señor, que para mí, por el solo hecho de remitírsele un correo electrónico a su abogado, es como si le estuvieran entregando en sus manos la citación. Sí. ¿De acuerdo? Lo entiendo. Bien. ¿Quiénes más están presentes en la sala? Magistrado, muy buenos días. Hugo Rivera Villalobos, defensor privado de don Ricardo Esati Andrés. Muy bien. ¿Y usted? Buenos días, señor magistrado. Abogado Sergio Bunguer Betancourt. Comparezco también en representación de don Ricardo Esati Andrés. Y por último. Buenos días, magistrado. También en representación del cardenal Ricardo Esati y el abogado Cristóbal Bonasich Mirani. Bien. Para ordenar el debate de medidas cautelares le voy a hacer algunas preguntas al fiscal del Ministerio Público. Fiscal, el señor Muñoz está imputado ¿por cuántos o por qué delitos? ¿Y desde cuándo? Sí, bueno, magistrado, esta causa se inició judicialmente. El día 13 de julio fue formalizado en esa oportunidad. Está formalizado desde el sí, 13 de julio. Está formalizado en esa oportunidad por 5 hechos. Posteriormente se no ¿De este perseveró, año? del 2018. Se no perseveró por uno de ellos y el día 14... ¿Se le no perseveró por uno sí, de ellos? Por o uno sea, de ellos. quedan 4. Quedan 4. Sin embargo, hubo una reformalización el día 14 de septiembre y en esa reformalización se agregaron algunos hechos, porque hay algunos hechos que son reiterados y se cambió también la calificación jurídica. Perfecto. ¿Qué tenemos hoy día? Hoy día están vigentes 4 hechos. El primero de ellos es ocurrido en fechas indeterminadas del año 2006, constitutivo del delito de abuso sexual del artículo 366 bis. 4 abusos carácter sexuales. de reiterado. El segundo hecho es del año 2009, constitutivo también del delito de abuso sexual del artículo 366 bis. Ya. El tercer hecho es un delito del año 2009, constitutivo del delito del artículo 366 quater. Y el cuarto hecho son hechos reiterados relativos a una víctima ocurrido también de manera reiterada entre los años 2014 y abril del año 2018. Y acá existe un concurso de delitos respecto de esta víctima y se le ha calificado como abuso sexual del artículo 366 en relación al artículo 361 números 1 y 2
y asimismo el de violación del artículo 361, número 2. Bien, perfecto. Y cuénteme, ¿desde cuándo este imputado estuvo preso alguna vez? Sí. ¿Desde cuándo? Desde el día del control de detención hasta el día 14 de septiembre del 2018. O sea, cuando él recupera su libertad, todas las imputaciones que usted me está describiendo ya existían. Sí. No hay nuevas imputaciones posteriores. No. Perfecto. ¿Qué régimen cautelar se le impuso? Está con caución. ¿Caución? ¿La constituyó? Sí, y con arresto domiciliario nocturno. Arresto domiciliario nocturno. ¿Ha cumplido el imputado, según los antecedentes de la Fiscalía, ese arresto? Perfecto, entonces yo le pregunto por qué estamos discutiendo esto hoy día. Sí. Magistrado, quiero primero hacer una pequeña reseña de cómo se realizan estos hechos para que su señoría también tenga conocimiento de aquello. Bueno, esta causa se inicia el día 26 de mayo por una investigación de oficio que inicia la Fiscalía Regional de O'Higgins a propósito... ¿La qué, perdón? De la Fiscalía Regional de O'Higgins, a propósito de una información que aparece en la prensa donde se señala que se está investigando al imputado, quien a esa fecha era canciller de la Iglesia Católica, y que se señala que se estaba investigando por delitos de abuso sexual. Bien. En ese entonces, como señalo, de oficio, se inicia esta investigación por la Fiscalía Regional de O'Higgins y a propósito entonces de una entrada y registro e incautación, se toma conocimiento que efectivamente el señor Muñoz Toledo estaba siendo investigado por estos delitos de abuso sexual que habían sido cometidos en contra de varios sobrinos de él, y respecto de los cuales... ¿Varios qué, perdón? Sobrinos. Respecto de los cuales él había hecho una autodenuncia en la Oficina Pastoral de Denuncias de la Iglesia Católica. Esta autodenuncia se había realizado el día 2 de enero del año 2018, se había ya iniciado una investigación previa. Esa investigación previa había finalizado el día 31 de enero declarando verosímil los hechos y dando entonces, remitiendo los antecedentes a la Congregación para la Doctrina de la Fe, señalando que existían estos antecedentes de que él había abusado de al menos 4 menores de edad de menores de 14 años. Además, el 1 de junio se recibe también en la OPADE una denuncia de otra víctima, que es la víctima que corresponde al hecho 4 de la formalización del Ministerio Público, y estos eran hechos aún más graves porque acá no solo se trataba de abuso sexual, sino directamente de accesos carnales que fueron constitutivos a juicio nuestro del delito de violación. Posterior a ello, entonces, y cuando se realiza la incautación... Perdón, un paréntesis, esto que usted me está contando, ¿los presupuestos materiales en general de estas atribuciones se han discutido o se han controvertido por parte de la defensa? El día del control de detención se solicita la prisión preventiva, eso es lo que quería llegar. La defensa no se opone, de hecho, a la solicitud, no controvierte ninguno de los presupuestos y tampoco incluso controvierte la necesidad de cautela. Bien. Y se decreta en ese entonces la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, atendido, ¿cierto?, los hechos por los cuales había sido formalizado, por supuesto, además la cantidad de víctimas. Posterior a eso, se reformalizan los hechos el día 14 de septiembre. Como señalo, ahí se agrega nuevos hechos respecto de la última víctima, se recalifican los hechos además al delito de violación, y en ese entonces también se revisa la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Y ahí se sustituye? En ese momento se sustituye. Y, señoría, en ese ¿El Tribunal de Garantía? No. En ese momento, por eso quiero contarle un poco para que entienda. La defensa, cuando cuestiona, primero le voy a hacer un resumen, cuestiona la legitimidad activa de la Fiscalía de proceder de oficio en delitos que fueron cometidos contra menores de edad, pero cuyas víctimas ahora son mayores de edad. Y por lo tanto controvierte, digamos, la posibilidad de que el Ministerio Público haya podido actuar de oficio. ¿Por qué? También pide la prescripción de los hechos que en este momento corresponde al hecho 2, fundado en que había transcurrido el plazo de prescripción. Sin embargo, señala la defensa que estos hechos prescriben en 5 años, cuestión que también fue rechazada por el tribunal, puesto que, tratándose de un delito de abuso sexual del artículo 366 bis, la pena corresponde a una pena de crimen y por lo tanto prescribe en 10 años. Además que se estaba interrumpida posteriormente por los hechos del año 2009. Y
También entonces pide que en su caso se decrete por peligro de fuga y se dé una caución, cuestión que fue parcialmente acogida por el Tribunal de Garantía, puesto que el Tribunal de Garantía lo que señala es que, de acuerdo a la convicción personal del magistrado que en ese momento toma la audiencia, dice que él estima que no existe el peligro para la seguridad de la sociedad en su sentido material en la ley, no existe nunca, sino que siempre el peligro para la seguridad de la sociedad se traduce en el peligro de fuga, sin embargo no siempre es merecedor de una caución, ¿ya? Y entonces lo que hace es establecer que existe el peligro de fuga, pero que no están las condiciones dadas para una caución, puesto que tiene en consideración las circunstancias personales del imputado, la entidad de los delitos, las circunstancias, la cantidad de víctimas y la circunstancia de comisión. Eso es lo que resuelve entonces el Tribunal de Garantía. Bueno. Posteriormente, la defensa apela y la Corte de Apelaciones, en una resolución francamente, a mi juicio, incomprensible, el día 20 de septiembre del año 2018 conoce esta causa y hago además presente, señoría, que esa sala, la sala que conoce, está integrada, entre otros, por 2 ministros que hoy en día están inhabilitados para conocer de esta causa. ¿Lo estaban a la fecha? No, en ese momento no. Sin embargo, existe una resolución posterior de la Corte Suprema que los inhabilita por falta de imparcialidad. ¿Ya? Lo hago presente. Y lo hago presente porque de verdad la resolución es francamente incomprensible. ¿Por qué? Porque lo que dice la Corte es que se va a conceder la caución teniendo en consideración 3 cosas. La larga data de los hechos denunciados, la larga data, el último hecho formalizado es de abril del 2018. La prognosis de pena, señoría, tenemos violación reiterada, abuso sexual reiterado del 366 bis, abuso sexual del artículo 366 cuáter. Cualquier prognosis de pena generosa nos habla de una pena que partiría aproximadamente a los 15 años y un día. El tiempo que llevaba privado de libertad, que llevaba 2 meses. Esos fueron los fundamentos que tuvo la Corte para revocar entonces la resolución del Tribunal. Yo le voy a hacer una pregunta que me permite, no me corresponde calificar ni adjetivar la resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua, no estoy acá tampoco revisando lo que hizo la Corte de Apelaciones de Rancagua, pero respecto de esas atribuciones que usted hace, ¿hay alguna vinculación con el imputado? Perdón, ¿entre quién? Creo que no entendí la pregunta. ¿El imputado tiene alguna relación con los hechos que usted me está describiendo o simplemente se le concedió la libertad? Se considera la caución ¿Ya? Y el arresto domiciliario nocturno en base a los fundamentos que acabo de señalar. Ya. Prognosis de pena, larga data de los hechos, tiempo privado de libertad. Bien. Eso fue la resolución de la Corte, no hay más pronunciamiento de aquello. Y entonces, señoría, estamos acá para revisar precisamente esta medida cautelar, estimando que, primero que por cierto la resolución de la Corte no la compartimos, pero que además existen nuevos antecedentes que hacen variar y que permitirían, señoría, considerar que el imputado no solo lo aqueja un peligro de fuga, sino que se cambie, en definitiva, la causalidad de por qué se decreta la prisión preventiva, porque en estricto rigor el imputado está sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva con caución. Curiosamente, además, se le agregó un arresto domiciliario nocturno, digamos, para el evento que pagara la caución. La pagó, ¿no? Pero sí. Ya. Pero no está sujeto a prisión preventiva, está en libertad. Está en libertad con supeditada a la caución. Sí. Pero, como señalo, señoría, creemos que existen antecedentes que dan cuenta que el imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad en su vertiente material y que no solo lo aqueja un peligro de fuga. Ello no solo basado en los hechos por los cuales ha sido formalizado, sino porque han llegado informes posteriores, no solo en relación, en primer lugar, a las propias víctimas, que dan cuenta de la forma de comisión de estos hechos. En el caso particular de la última víctima, que el imputado la aborda desde muy temprana edad, de aproximadamente el año 2010, cuando este ejercía de acólito, es el único que no es familiar del imputado. Y comienza una manipulación emocional tan brutal que él incluso lo sigue cuando el imputado se cambia de parroquia y que entonces utiliza esta manipulación del entonces un menor de edad, él ahora tiene 19 años. Ya, eso es un informe posterior. Hay un informe de daño posterior y hay un ya, ese informe, perdón, posterior. pero ese informe altera o modifica el núcleo de la imputación original.
en términos de que pudiesen haber variado, por ejemplo, las prognosis de pena que el Tribunal de Garantía de Rancagua tuvo en vista en su momento? No la prognosis de pena, pero sí el daño y el peligro para la víctima. De hecho, este informe habla de un alto riesgo incluso de suicidio de esta víctima. Y voy a citar algunas frases que están transcritas de la propia víctima y que hace para la psicóloga pensar en un alto riesgo de suicidio de por cuanto el daño causado ha logrado incluso desestructurar a tal punto su personalidad que él no sabe cómo seguir manejándose en su vida con la ausencia de la figura del imputado. Él dice: deseo matar a ese, y da su nombre, dice, y ser uno nuevo. He sentido ganas de no sobrevivir. Es que es tanto el dolor que quiero matar dice nuevamente su nombre, que he sido hasta ahora. No quiero ser quien soy porque me provoca dolor. Ese es el nivel de daño causado, y evidentemente el daño influye en el peligro para la seguridad de la víctima y influye también, por cierto, en la prognosis de pena. Pero, su señoría, más grave aún eso, hemos recibido informes de análisis de algunos de del teléfono en particular del imputado. Y nos hemos ¿Posteriores a la resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua? Sí. Y nos hemos dado cuenta, su señoría, que el imputado, como le conté, él hizo una autodenuncia el 2 de enero del año 2018 ante la OPADE, una autodenuncia bastante acomodaticia a sus intereses, donde él dice que unos sobrinos lo van a acusar de abuso sexual, que esto no es cierto, que se puede haber malinterpretado, que él nunca ha querido, y lo sitúa en un año además que, por cierto, los hechos están prescritos. Él sabe que están prescritos porque él es canciller, recibe denuncias de abuso sexual, además en su computador tiene antecedentes, tiene apuntes de derecho penal, sabe, por lo tanto, que los hechos que está relatando son a su conveniencia. Sin embargo, después de la autodenuncia, incluso después de que estos hechos han sido declarados verosímiles y se envían a la Congregación para la Doctrina de la Fe, el imputado sigue manteniendo contacto con esta última víctima, sigue abusando de la última víctima. ¿Cuándo fue incluso eso? Hasta el último episodio que él relata, abril del 2018. Además, ¿Cómo saben eso? Porque está el testimonio de la propia víctima y está en los antecedentes, como he señalado, de la revisión del teléfono del imputado, donde él en su propio calendario tiene agendado los encuentros con la víctima. Sigue haciendo además direcciones espirituales, que es la forma en la que aborda a esta última víctima. Sigue manteniendo este contacto no solo con ella, sino que además con otras personas, con otros, suponemos, acólitos. Sigue haciendo direcciones espirituales, a pesar de que incluso ya estaba con medidas cautelares de la propia iglesia, donde se le prohibía ejercer el oficio de párroco, se le había cesado, por supuesto, en su oficio de canciller, se le prohíbe ejercer el ministerio sacerdotal, y sin embargo, en sus propias anotaciones tiene encuentros con menores. Lo estoy escuchando, no voy a perder. Disculpe, abogada. Sí. Tiene encuentros con menores, direcciones espirituales, sigue realizando misas. Hoy. No, en el periodo en que estaba suspendido, pero después estaba detenido. Pero estaba antes de la por la detención. iglesia, antes de la detención. Todo esto lo hemos descubierto de manera posterior en el análisis de su teléfono. Sigue al cargo de la parroquia, a pesar de que se le había cesado en ese cargo, él sigue administrativamente realizando y visitando la parroquia a la que tenía, de la cual estaba suspendida. ¿Algunas de estas situaciones se verifican con posterioridad a la formalización? No, magistrado, porque la formalización se produce cuando él queda en prisión preventiva. No, me refiero a la de septiembre, cuando se revoca la prisión. No, por lo menos hasta a la fecha, porque el teléfono evidentemente fue incautado de manera anterior. Además, su señoría, incluso, como he señalado, después de la autodenuncia, después de que estos hechos fueron declarados verosímil, él se va de vacaciones con la familia de la última víctima, y en estas vacaciones, que además en compañía de sus padres, él la sacaba del lugar y nuevamente la abusaba. Esa es la persona que está sentada hoy en esta audiencia.
Y ello da cuenta, señoría, que el peligro para la seguridad de la sociedad no es un peligro de fuga, es un peligro real en contra de víctimas que han incumplido incluso las medidas impuestas por su propia iglesia, y que el peligro para la seguridad de la sociedad está dado no porque él se vaya a fugar, sino por la posibilidad que tiene real de influir en sus víctimas, de tener otras víctimas, de seguir cometiendo el delito como lo hizo en su oportunidad, mientras incluso estaba siendo investigado por la propia iglesia, y que él además sabía, porque también está en sus anotaciones, que estaba siendo investigado por la fiscalía y consultaba con un abogado. Todo ello entonces da cuenta, señoría, que el peligro para la seguridad de la sociedad en su vertiente material es lo que afecta al imputado y que por lo tanto él debe estar en prisión preventiva sin caución. Una pregunta para cerrar, fiscal. Con posterioridad al 14 de septiembre, ¿hay algún comportamiento, alguna acción, alguna conducta del imputado de deslealtad con los actos de investigación, de sabotaje, de intento de aproximarse o tomar contacto con testigos, víctimas, etcétera? No que nosotros tengamos noticias, señor. Bien, o sea, todo lo que usted me describe es retrospectivamente desde antes de la formalización. Hemos tenido conocimiento de manera posterior, pero evidentemente los Las antecedentes que situaciones nosotros son incautaron al momento de la detención y por lo tanto se refieren Perfecto. siempre a hechos anteriores. ¿Y dentro del régimen cautelar que a él se le impuso está la prohibición de tomar contacto con estas personas? No, No. 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 No, porque como le digo, solo se decretó, esto sirvió en la Corte y la Corte lo que hizo fue decretar caución más arresto domiciliario nocturno. Eso es todo. Bien. ¿A quién escucho? La parte No, me da lo mismo. Muy brevemente, la parte creyente, en virtud ¿Quiere de- agregar algo que no se No, haya dicho? adherir a lo señalado por el Ministerio Público en cuanto a la petición de prisión preventiva. Abogado. Magistrado, mire, son muchas las preguntas que usted le ha hecho a mi contraparte, pero mire, quisiera responderle la última, la que usted Mi señaló. obligación es hacer esas Por preguntas. supuesto, no estoy de acuerdo y me parece, a quien mejor que la defensa le parece bien porque lo he hecho, se aclaran. Mire, la última pregunta que usted hizo respecto del régimen cautelar marca un poco en lo que le voy a manifestar en breves minutos. A ver. La Corte de Apelaciones, y se lo puedo decir con toda precisión porque este defensor fue el que alegó ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones la causa, al momento de revisar la medida cautelar y al momento de señalar de que se iba a acceder a la caución ¿Sí? respectiva, le preguntó al Ministerio Público, le preguntó cuáles eran las otras posibles medidas cautelares que ellos solicitarían. ¿Hay algún fiscal que haya escuchado esa pregunta que esté aquí presente hoy? O sea, no era ninguno de ustedes dos. No. Ya. ¿Pero ponen en duda ese relato? No necesariamente. Me imagino que nadie viene aquí a mentir. Ya. Magistrado, no esta defensa, Está por lo bien. menos. Yo, y lo digo con mucha claridad, ¿sabe por qué, magistrado? Porque el tribunal, usted tiene que entender que lo que la defensa había apelado era la negativa de fijar caución. No estaba contemplada dentro de las cautelares el arresto domiciliario nocturno. Entonces, frente a la pregunta de la Corte... A ver, me perdí un poco. La Corte, ¿qué hizo? O sea, ¿qué hizo el Tribunal de Primera Instancia? ¿Qué es lo que llega a la Corte de Apelaciones? La Corte... Da lo mismo. La Corte lo que... No, ¿qué es lo que se apela? Sí, el Tribunal de Primera Instancia ¿Ya? lo que hace es cambiar la causal o el motivo o la necesidad de cautela Ya. y la muta de peligro para la seguridad Para de la peligro de sociedad fuga. a peligro de fuga. Abre debate conformidad al artículo 146 y no accede a fijar una caución. Perfecto. Eso se Entonces, apela. nota la controversia una cuestión meramente cautelar. Exacto. Y eso es lo que se apela. La Ya, Corte, entiendo. en su minuto, y por eso le explico esto, decide acceder a la caución de 5 millones de pesos, que era la que se había ofrecido en su minuto por la defensa. Pero además, y ahí es donde viene esta consulta, insta a las partes a si habían otras cautelares que le pudieran interesar. ¿Ya? El Ministerio Público solicita, o cuando se le da el traslado de aquella, dice que no, que lo deja a criterio del tribunal, de la Corte. Esta defensa pide... O sea, usted me está diciendo que en la audiencia en segunda instancia no se opone expresamente a la Fiscalía. O sea, dijo que no le interesaba
no manifestó nada. Textualmente yo lo recuerdo, y el fiscal que estaba presente dijo, no, su señoría ilustrísima, lo que su señoría disponga. Esta defensa solicitó arresto domiciliario total. ¿Ya? Ante esa, por eso tengo la claridad, porque nosotros como defensa incluso pedimos una cautelar. Perdón, ¿está con arraigo este señor además? No. ¿Sí o no? No. Y le voy a explicar después otra cosa más. No, sí, no me interesa saber por qué me llama la atención y probablemente vamos a hablar de eso. Pero además, ¿por qué le puede llamar más todavía la atención? Porque eso es lo que esta defensa no entiende, el porqué de la petición de hoy día a esta audiencia. ¿Qué es lo que ocurre? La ilustrísima Corte entonces ni siquiera le hace caso a la defensa, sino que opta y fija la medida cautelar de el pago de la fianza, la caución, y arresto domiciliario nocturno. Esto, magistrado, en todo caso no fue el 14 de septiembre, fue el día 20 de septiembre. Lo digo porque el 21 de septiembre recién recupera la libertad mi defendido, porque pudo pagar la caución al día subsiguiente en que se materializó la resolución de la Corte. ¿A qué se dedica hoy día su defendido? Él está en su casa, magistrado, en la casa de su madre, que es una mujer de avanzada edad, y literalmente, si me permite decirlo, sostenido por un hermano que es el que trabaja dentro de la familia. Es una familia muy corta la que está en este minuto. Ahora, magistrado, otro punto, no menor. A usted se le informó que el 14 de septiembre hubo una reformalización. Sí. El día 2 de octubre, es decir, recuerde que yo le manifesté que el día 21 de septiembre había recuperado su libertad. Sí. El día 24 de septiembre, 3 días después, el Ministerio Público ingresa un escrito al Tribunal de Garantía de Rancagua solicitando la revisión de las medidas cautelares. 3 días después. De la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva. Dice revisión de medidas cautelares. Estando preso. No, estando ya en libertad. Ya. Recién saliendo en libertad, a los 3 días después de la libertad. Sí. Y esa petición se agendó para la audiencia para el día 2 de octubre. El día 2 de octubre ocurre un hecho que es relevante a su señoría, que es el inicio del motivo del por qué estamos hoy día acá. Y eso es otro elemento para concretamente solicitar que el tribunal rechace la petición del Ministerio Público efectuada el día de hoy. Porque el día 2 de octubre el Ministerio Público comunica, previo a debatir el tema de las medidas cautelares, sí, comunica la decisión de no perseverar respecto, no de un hecho como se le señaló al tribunal en su inicio, sino respecto de varios hechos, todos ocurridos en la sexta región. Por lo tanto, si usted me lo permite decirlo muy... O sea, usted me dice que la imputación... disminuyó. ¿Eso es verdad, fiscal? Sí, magistrado, tal como le señalé, efectivamente se formalizó en Ya, principio usted por un se hecho. refería a eso cuando... Sí. Ya. Claro, y se corrige. Entonces, si yo pudiera decir qué ha pasado entre la libertad del imputado, por decirlo gráficamente, y el día de hoy, lo único concreto que ha pasado en la causa es que el Ministerio Público comunicó la decisión de no perseverar respecto de al menos 3 hechos ocurridos en la sexta región. Al menos 3. Lo digo así porque figúrese que uno de ellos, que era la víctima número 1, mire cómo decía, solamente decía, en fecha indeterminada entre los años 2003 y 2004. Entonces, ese hecho hoy día no se perseveró. Un hecho ocurrido en Pichilemu no se perseveró. Un hecho en relación a la víctima número 2, que habían ocurrido en la ciudad de Rancagua, no se perseveró. Eso es lo nuevo que ha ocurrido entre la resolución de la Ilustrísima Corte y el día de hoy, su señoría, en concreto en la causa. Respecto de los antecedentes que ha señalado el Ministerio Público en relación a informes de daño y otros antecedentes, fíjese usted, magistrado, que nosotros el día de ayer, en horas de la tarde, ayer, ¿ya? 17 de la tarde, por ejemplo, recién recibimos un último informe que habría llegado respecto del tema del teléfono del imputado. Ayer, a las 17 horas. Yo no quiero decir nada más que informar eso. Es decir, previo a esta audiencia, que estaba agendada hace mucho tiempo, a menos de 24 horas, hoy día se nos entrega a última hora, ¿no es cierto?, un informe que tiene una cantidad enorme, que hay que analizarlo, de antecedentes, y que de alguna manera también ha sido sacado el día de hoy a colación, indirectamente. Ya, pero más allá de eso no... Termino. Esa información son hallazgos sí.
más allá de que se hayan descubierto hace poco o que se hayan revelado hace poco, previos a la formalización. Eso es. Sí, magistrado, así es. Yo quisiera precisar algunas cosas que me parece que son... Pero dejemos terminar a su colega, a su contraparte. Sí. Durante el periodo del cumplimiento, entonces, magistrado, la pregunta es la que usted ya hizo, es decir, ¿ha habido algún incumplimiento de parte de mi defendido? Porque yo quiero entender que lo que dijo la señora fiscal, y se lo dijo a su señoría, es que la necesidad de cautela que el Ministerio Público reclama al extenso de llevarlo a la necesidad de prisión preventiva, dijo textual que es porque podrían ocurrir posibles hechos que atentaran en contra de la víctima o otros. Sí, me quedó claro que la fiscal no está apuntando a la necesidad de cautela estricta, ¿no? La escuché también. La verdad, señoría, que nosotros hemos cumplido con nuestra medida cautelar. Sí. El imputado está presente acá. ¿Esta medida cautelar ha sido controlada por alguien? Por Carabineros, prácticamente en forma diaria. Todos los días. Sí. Ahora, acá en Macul. En Macul, magistrado. ¿Qué quería agregar, fiscal? No, solo quiero precisar dos puntos que ha señalado la defensa. En primer lugar, el no perseverar, que yo señalé al inicio, se refiere solo a un hecho, que era el hecho 1 de la formalización referido a una víctima. Los otros hechos que ha referido a la defensa, ello no es efectivo. De hecho, en esa audiencia lo que se hizo fue separar investigación, no perseverar por el hecho 1 y por lo tanto se remitió por incompetencia para acá porque el primer hecho entonces era ocurrido en la comuna de Macul. Y respecto al informe que se le hizo llegar a la defensa, señoría, la defensa no ha pedido copias en la causa desde el día 9 de octubre. Sin embargo, y por una cuestión de transparencia, nosotros recibimos un informe de Carabineros el día de ayer en horas de la mañana, que nos fue entregado y nosotros, dada que estaba fijada esta audiencia, lo escaneamos y se lo remitimos aún sin petición de copia. No conozco al litigante sentado a su derecha hace más de 15 años y sé que nunca sabió alguna impropiedad en ese sentido. Solo quería... ¿Puedo hablar yo ahora? Por supuesto. Bien, los escuché atentamente respecto de la solicitud de prisión preventiva del señor Óscar Muñoz. Por lo pronto, me han dispensado en alguna medida del deber de motivación con relación a dos de los presupuestos fundamentales del artículo 140 del Código Procesal Penal, a saber, las letras A y B del artículo 140, que no han sido controvertidas por la defensa. No lo fueron desde el inicio de la investigación y desde la formalización, con matices respecto de prescripciones de situaciones que pudieron haber sido objeto de no perseverar, pero el hecho de que se le atribuyen delitos reiterados de carácter sexual, con relación a los cuales efectivamente hay prognosis graves de pena, es algo que no ha sido disputado y controvertido en la audiencia. En rigor, la defensa ha centrado sus alegaciones en cuestiones que tienen que ver con la esencia de las medidas cautelares, su carácter instrumental en función de los fines del procedimiento. Yo creo que al final de eso es lo que tenemos que hablar hoy día. Y el Ministerio Público ha centrado sus alegaciones básicamente en el peligro para la seguridad de la sociedad, que en los términos en que me lo ha expuesto la fiscal, interrúmpame si me equivoco, yo lo entendería como peligro de reiteración, porque algún sentido tiene que tener esta cláusula tan etérea, digamos, del peligro para la seguridad de la sociedad, o sea, que el imputado vuelva a incurrir en los mismos hechos. Esto es difícil porque a veces no se entiende muy bien cuál es el rol de una prisión preventiva en el proceso penal. Y la gente tiende a pensar muy livianamente que la prisión preventiva es la condena y que la audiencia o la discusión que precede a la prisión preventiva es el juicio y que por lo tanto lo que hacemos con la prisión preventiva es determinar si una persona es inocente o culpable. Esa comprensión, a mi juicio, está absolutamente alejada de lo que constituye un régimen cautelar en un proceso penal en un Estado de Derecho. La prisión preventiva no es una condena. La prisión preventiva es una herramienta, es un instrumento que tiene funcionalmente la finalidad de resguardar los fines del procedimiento. Vale decir que el proceso penal se pueda desarrollar sin contratiempos. Eso es, en rigor, una medida cautelar. Desde la prisión preventiva hasta la más modesta, como eventualmente el arraigo. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, incluida la fiscal. ¿Qué se nos ha dicho acá? Este imputado fue formalizado primitivamente, puede que me equivoque en la fecha, en julio del año 2018 por varios delitos de abuso sexual. En un contexto en el cual él se autodenunció, efectivamente no de la forma y ante quien todos quisiéramos, no se trata de eso.
y luego es nuevamente reformalizado en el mes de septiembre del año en curso, donde se agrava un tanto la imputación sobre la base de recalificación jurídica de hechos que ya habían sido objeto de la formalización de la investigación, es así. Y quedan fuera algunas imputaciones originales. Se mantiene la prisión preventiva y se apela para ante la Ilustrísima Corte de Rancagua, que decreta en segunda instancia el arresto domiciliario parcial y luego una fianza de 5 millones de pesos. Claramente, por razones que no vienen al caso discutir hoy día, no tengo los antecedentes, ni la información, y tampoco me compete, el Ministerio Público aquí muy clara y vehementemente disiente de la resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua. Pero para ser bien franco, los motivos que subyacen a ese disenso no se los puedo traspasar al imputado. Yo lo que tengo que preguntarme es respecto de la necesidad de cautela que se verifica con relación a él. Él el 21 de septiembre sale en libertad, queda con arresto domiciliario nocturno y nos ha corroborado el propio Ministerio Público en esta audiencia que ha cumplido religiosa o rigurosamente, para usar un término más secular, rigurosamente con el régimen cautelar que se le impuso en su oportunidad en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Y por lo tanto yo el análisis que tengo que hacer no son de informes o situaciones previos a la formalización de la investigación, que es información que siempre estuvo antes de que quedara en prisión preventiva y se decretara su libertad. Yo tengo que analizar y valorar su comportamiento con relación al proceso penal desde el momento en que no estuvo en prisión preventiva, desde septiembre del año pasado. Y para ser bien franco, fiscal, no diviso, y usted mismo me lo ha reconocido muy objetivamente como corresponde, ninguna conducta o inconducta de parte de este señor durante ese lapso que me permita concluir que lo único que me importa, esto es, los fines del procedimiento, puedan verse comprometidos y frustrados si es que no se decreta la prisión preventiva de este señor. El peligro para la seguridad de la sociedad, yo estoy de acuerdo con usted, existe. Es difícil darle contenido y guarda relación con una materialidad que evidentemente debe ser reconducida al peligro de reiteración. Lo concreto es que con posterioridad a la formalización de la investigación no hay hechos que permitan hacer una prognosis de la conducta del imputado vinculada a ese peligro de reiteración que es el contenido, a mi entender, del peligro para la seguridad de la sociedad, si es que hemos de darle algún espacio, como yo creo que el legislador, para bien o para mal, le otorga en nuestro Código Procesal Penal. Él no se ha fugado, ha comparecido a todos los actos del procedimiento y, por lo tanto, la pregunta que tengo que hacerme es si el Ministerio Público puede investigar y seguir adelante este caso con este señor sin estar encerrado. Y este es un estándar que yo, por lo demás, tengo para todas las discusiones de medidas cautelares, porque siempre es tentador inferir casi automáticamente desde la gravedad de la pena asignada al delito, que es un estándar abstracto, la necesidad de cautela, casi como una presunción de derecho. La verdad es que ni siquiera con la agenda corta del 2008 el legislador llegó al extremo de explicitar algo así, porque tenía perfectamente claro que eso sería inconstitucional y conllevaría establecer un catálogo de delitos inescarcelables. Y todos sabemos que eso no está permitido en nuestro ordenamiento constitucional e internacional. Obviamente la Fiscalía siempre tiene un punto a favor cuando hay imputaciones graves. La cuestión es que ese punto a favor puede ser derrotado por una carga argumentativa más intensa, que en este caso viene dado por el comportamiento procesal del señor Muñoz desde el momento en que recuperó su libertad. Y por lo tanto, en el fondo, lo que se me estaría pidiendo hoy día es que yo revocara la resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Podría modificar esa decisión en la medida en que hubiera nuevos antecedentes que no tuvo a la vista en ese momento la Corte al adoptar esa decisión, buena, mala, que le guste o no le puede gustar a los intervinientes que pudieron verse agraviados por ella. En ese contexto, francamente, considero que por ahora
no existen nuevos antecedentes, que es lo que yo hoy día tenía que analizar para decretar la prisión preventiva, sin perjuicio de que sí me llama la atención que en este caso hay otras medidas cautelares que podrían decretarse, intensificando este régimen, que me parecen casi, disculpen que me metan esto, evidentes en un caso como este, como eventualmente el arraigo, prohibición de acercarse a ciertas personas, que creo que sí tienen que ver instrumentalmente, incluso con los argumentos que ha planteado el Ministerio Público. La escucho, fiscal, sobre eso. Sí, magistrado, sin perjuicio y de que hacemos reserva de la posibilidad de apelar, solicitamos entonces que se decrete el arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las víctimas y su familia. ¿Me puede entonces decir, más no sea con las iniciales, quiénes son estas víctimas? Y después dejar reservadamente a doña Alejandra los domicilios para poder oficiar a las policías, dando cuenta que este señor no puede tomar contacto con ellas. Están, bueno, en los hechos del acta del 14 de septiembre están las iniciales, del segundo hecho las iniciales corresponden a las víctimas. Perdón, ¿se opone a esto? No, magistrado. Ya, se decreta el arraigo, prohibición de salir del territorio de la República y las prohibiciones de acercarse a los denunciantes que se van a individualizar por sus iniciales. La víctima del hecho 2, las iniciales son las letras F, A, G, P, del delito del hecho 1, del hecho 2, L, A, C, P, del hecho 3, F, J, C, B y del hecho 4, T, A, A. Bien, usted puede dejarnos reservadamente con Alejandra, que es la señora que está sentada ahí, para que podamos oficiar a las policías y oficio urgente a extranjería. Señor Muñoz, no le quepa la menor duda de que si usted incumple un ápice el régimen cautelar que es el impuesto, vuelve y se queda. Cuando yo me tomo en serio la naturaleza cautelar de la prisión preventiva, es para los dos lados. ¿Entendió? Sí, magistrado, lo entiendo. Bien. ¿Cuál es el horario de su reclusión? 22 horas. ¿Ah? 22 horas hasta las 6 del día siguiente. Bien. Si a mí Carabineros me informa que llegó a las 22:05, usted tiene problemas conmigo. Correcto. ¿Me entendió? Sí. Bien. ¿Me dan 2 minutos y seguimos con la otra discusión? Permiso. Sí, Solo señor. una cosa, dado que nuestra participación en esta audiencia está circunscrita... Tiene derecho a estar presente. Si no le interesa, se puede ir. Muchas gracias, maestro. 2 minutos. Voy a bajar a firmar el arraigo. Eso me dan 5 minutos porque eso me gusta dejarlo al tiro concretado. ¿Puede ser? Gracias.